Seguimos en la mesa, hoy mesa de análisis internacional. Estamos con Leo Harari allá en París, allá colgado de la comunicación a distancia en París. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Leo? Sí, señor. No sabemos todavía si tenés tus apuntes en formato digital o en un papelito. Tengo un papelito, pero no logro entender lo que escribí, así que improvisaremos. Sos peor que los médicos, ¿eh? Bueno, seguimos. Estoy saludando también a Susana Mangana, a Gustavo Calvo y a Javier Bonilla Sauz. Con ellos cuatro estamos conversando. Vamos ahora a Perú, donde la familia Fujimori sigue marcando el pulso de una agenda política que luce convulsionada, muy convulsionada en los últimos días. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, principal líder del partido Fuerza Popular, fue arrestada el miércoles pasado por un supuesto aporte ilegal de 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2011. Su encarcelamiento profundizó el enfrentamiento entre su partido y el presidente Martín Vizcarra, un moderado de centro-derecha que carece de bancada parlamentaria, que carece de partido político. Congresistas de Fuerza Popular acusaron a Vizcarra de estar detrás de la detención de la líder opositora. ¿Para qué? Para dar un golpe de Estado y para destituir, dicen, al fiscal general Pedro Chávarri, algo que hasta ahora ha sido impedido por la mayoría fujimorista en el Congreso. ¿Qué dice Vizcarra? Bueno, desmiente cualquier intención golpista. Nadie está pensando, nadie en el Perú, salvo unos cuantos políticos, están pensando en la posibilidad de un golpe de Estado, que descartamos categóricamente. Hemos aprendido los peruanos a vivir en democracia. La relación ya era tensa luego de que el mandatario le torciera el brazo al Congreso y lanzara un referéndum para que los peruanos voten contra la reelección de los legisladores y otras medidas contra la corrupción. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere tomar la posta? Va Javier primero. Para tirar una cosa. Yo me gustaría, digamos, enmarcar esto en dos temas históricos, porque esto no es un conflicto que acaba de surgir. Así, un par de pinceladas de análisis antes de la discusión. A ver. Sí, creo que esto se engarza en lo que tú llamabas la permanente presencia de la familia Fujimori en la política peruana. Eso se remonta a varias décadas para atrás, y además con impactos importantes. Y esto ha venido a converger con el otro tema que atraviesa toda América Latina, que es la sistemática corrupción que ha sembrado digamos, esta década de populismo, en donde Odebrecht aparece como el financiador de como Arabia Saudita aparecía como el financiador de otras cosas. Odebrecht aparece como el financiador de las cosas más sorprendentes. Entonces creo que es en ese marco que es la vuelta a la prisión de Fujimori padre, la prisión, o por lo menos la prisión preventiva de Keiko, se explican por qué se está utilizando todo el arsenal generado en torno a la corrupción en torno a Odebrecht, que tienen a su vez dos ramas. Una, las escuchas en las cuales se le nota y se ve, creo que incluso a Marcelo Odebrecht, que es una comunicación de Marcelo Odebrecht, que dice, bueno, 500 más para Keiko. Pero a su vez, en paralelo, hay una investigación sobre los jueces y el funcionamiento del puerto del Callao. Ah, sí. El Poder Judicial tiene su propio capítulo corrupción, ¿no? Por eso quería yo poner un poquito de orden, es decir, tenemos la saga Fujimori, tenemos la saga de corrupción que Brasil parramó por toda América Latina, y además tenemos local, es decir, el tema del Callao. Ahora, todo eso se ha ido anudando y está terminando una situación que en realidad que no ha terminado, porque no sabemos cuál va a ser Ahora, evidentemente... Yo agregaría otro elemento a tu cuadro. Este presidente no fue el presidente electo, ¿no? No. Vizcarra y ese es parte del problema. El vice de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que cayó hace pocos meses, cuya caída fue también vinculada a Odebrecht. Con Fujimori. Y Fujimori, las dos cosas, ¿no? Entonces, con Kenji Fujimori, sí. Entonces, por el famoso indulto a Alberto Fujimori, que podría haber sido para comprar paz con respecto a las denuncias de corrupción que lo salpican a él. Bueno,
terminó cayendo. Por eso está en el poder ahora Vizcarra. Martín Vizcarra. Sí, para Perú hay un cruce de caminos, ¿no? Quizás como por otras razones las hay en Brasil en este momento. Primero las buenas noticias, es decir, recién estuvimos hablando de un área del mundo donde, al decir Javier, muchos gobiernos parecían acuñados y permanentes en un freezer desde el siglo XIX. América Latina, a pesar de los populismos, a pesar de la corrupción, apuesta por la democracia. Y eso para mí es una buena noticia que hay que resaltarlo. No siempre hay que dar solo las malas noticias. Es decir, acá no tenemos una serie de jeques en sistemas casi feudales, sino que tenemos gente que, de alguna manera, apuesta a un sistema democrático. Un sistema democrático que, a decir verdad, y ahora debemos entrar en un área de autocrítica, ha sido muy permeable a la corrupción. Ha sido muy permeable a la corrupción. No a la corrupción ni siquiera de sus propias pequeñas empresas o empresas locales, sino de transnacionales, como Odebrecht. Entonces, ¿Por qué dijiste autocrítica? Autocrítica en el sentido de que la democracia en sí tiene sus defectos. Y la democracia latinoamericana los ha tenido muchos. Entre ellos, esta forma de ser muy permeable a la corrupción. Quizás porque en el momento de poder atacarla también había un mecanismo defensivo, porque muchos de estos populismos debemos recordar que tenían una especie de identidad ideológica, entonces de alguna manera preferían defenderse antes de atacar los problemas de fondo. Eso sucedió y sigue sucediendo con Venezuela, por ejemplo. No solo en Venezuela. No solo en Venezuela, de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con Perú? En Perú empezaron a no alinearse los planetas, es decir, estamos hablando de que por Odebrecht hay 3 presidentes en procesos judiciales: Alejandro Toledo, Alan García y Kuczynski. Es decir, no es un tema menor para Perú todo el tema de Odebrecht. Vizcarra es un vicepresidente que se transforma en presidente sin tener, como tú decías, Emiliano, ni partido político, ni un sistema ideológico de soporte, y para peor, por un sistema de primera y segunda vuelta, no tiene ninguna mayoría en el Congreso. El Congreso está dominado por Keiko Fujimori. Entonces, de alguna forma, él entró en una serie de acuerdos y desacuerdos y negociaciones que terminaron en algo un poco penoso para él, como fue la liberación del padre de los Fujimori, porque negoció con el hijo, no con Keiko, con quien Keiko está distanciada y enemistada. Y ese tipo de facturas después se le pasan. Pero la realidad es que, de alguna manera, cuasi mágica, Vizcarra ha logrado sintonizar con el pueblo peruano. De alguna manera, él se ha puesto al frente de lo que él llama la lucha anticorrupción, quizás aprovechando un poco la corrupción del sistema judicial, y hoy tiene un 61% de aprobación en el pueblo peruano. Es decir, es un caso un poco cuasi raro, digamos, interesante de analizar. El camino de futuro es muy difícil para él. Él tiene una minoría en el Congreso, y por eso quien tiene la mayoría, que ahora ha sido arrestada, esgrime como argumento que él quiere dar un golpe, porque él quiere llegar a una mayoría que le convenga en el Congreso. Él va rumbo al 9 de diciembre, un referéndum donde analizó, después lo analizamos si hay tiempo, y si no, lo decimos muy al pasar. ¿Qué fecha repetimos? 9 de diciembre. Hay un referéndum donde él propone 4 reformas básicas, que es definir de otra manera quién nombra a los jueces y fiscales, cómo se financian las organizaciones políticas, prohibir la reelección inmediata de los parlamentarios, o sea, pueden ser reelectos, pero en periodos salteados, y volver a la bicameralidad en el Congreso. El Congreso hoy tiene una sola cámara y quiere volver al sistema de doble cámara, como por ejemplo tenemos nosotros, ¿no? Pero voy a dejar a la dama para el final y darle entrada a Leo. Es importante. Ver, pero no te dejan. La bicameralidad está en disputa porque en el momento que proyecto fue... Déjame terminar. En el momento que el proyecto fue del Ejecutivo al Legislativo, el Legislativo lo modifica y entonces autoriza la reelección, que era lo que él quería desmontar. Entonces, juntó la bicameralidad con la permanencia de los representantes. Y eso me parece que Vizcarra lo está tratando de manejar de vuelta, y no sé si ya a esta altura del proceso puede hacerlo. Leo, si querés hablar más a menudo, te recomiendo que vengas para acá, porque por teléfono a distancia te va mal. Es tremendo, ¿eh? Bueno, pero ahora que puedo... Dale. Una cortita. Sí, iba a decir lo que dijo Javier recién también de eso del referéndum. Y le digo a Gustavo que le faltaba un presidente, porque Ollanta Humala todavía tiene razón, está sí. Con la señora. Sí, perdón, Leo, tenés razón. Los últimos presidentes están o presos
o bajo juicio. Y una de las razones por las cuales el actual presidente no electo se está jugando tan a fondo es porque también o se juega y la gana o también va preso. Porque el mismo fiscal general, Pedro Chavarrí, que se suponía fujimorista y metió a Keiko, le dijo al señor presidente que era el próximo y que tenía 46 acusaciones contra él, a lo cual el presidente Vizcarra le contestó que era un terrorista y un corrupto. O sea que se están jugando ahí a fondo todas las cartas. Pero yo quería decir otra cosa, que me parece una visión un poco más en perspectiva, y es la siguiente. La última encuesta de Latino Barómetro dice que el 75% de los ciudadanos latinoamericanos no creen o creen muy poco en su clase política. 75% es demasiado. Eso quiere decir que el sistema político en sí está en crisis, no puede ejercer un verdadero poder. ¿Y qué está pasando? Que el único poder del Estado que no tiene una función política, en cierto sentido le está ocupando, que es el Poder Judicial. En varios países de América Latina es el Poder Judicial el que decide quién es corrupto y quién no es corrupto, mismo si a veces lo decide por razones políticas más que penales. Estamos frente a una situación en la que tenemos que repensar cómo queremos que funcione la democracia y los tres poderes antes de encontrar una verdadera salida al tema. Esa es mi opinión, digamos, un poco más en perspectiva. En lo concreto, es posible que la era Fujimori empiece a tomar su fin, pero no es nada seguro de que una nueva era mejor empiece. Termino con esto. El jueves, pasado mañana, empieza una reunión latinoamericana en Lima, Perú, con el tema buena gobernanza y transparencia. Integridad y buen gobierno es exactamente el título. Integridad y buen gobierno. Va a estar la vicepresidenta de Colombia, va a estar el ministro de Justicia de Chile, van a haber una cantidad de gente muy importante con un recetario propuesto por la OCDE, con el apoyo también del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la CEPAL y de algún otro organismo. Un recetario que si se aplicara sería fenómeno, pero yo pienso que también se lo deben de haber propuesto Al Capone alguna vez y habrá dicho que sí. Es un poco un recetario para los zorros que están cuidando el gallinero. Sí. Esa reunión forma parte del telón de fondo de todo este debate, ¿no? Claro, es importante porque va a haber mucha tensión en todo esto porque ahora se le está desarmando realmente el tinglado al fujimorismo y puede haber cuestiones más o menos extremas o intentos desmesurados y no lo pueden hacer en presencia de altas personalidades del continente y de dirigentes de organismos internacionales. Susana, creo que fenómeno ahora sí te toca. Me toca. Bueno, simplemente un apunte que creo que de alguna manera no se ha dicho, pero está ahí y subyace, y es que hay un desgaste del fujimorismo, hay un desgaste también de la figura de su principal líder hoy, que es Keiko, la hija mayor y predilecta, entiendo, fue primera dama, ejerció de primera dama en los 10 años que gobernó su padre. Tenemos que entender que ella capitalizó muy bien en el 2011 lo que era la añoranza, la nostalgia del pueblo peruano, por lo que ellos entendían que era un periodo de estabilidad económica y sobre todo lo que había significado la lucha de Fujimori, Alberto Fujimori, su padre, contra el terrorismo practicado por Sendero Luminoso. Pero en un momento en que Perú sigue creciendo, quizás no a unas tasas, digamos, muy impactantes, pero sí a un ritmo del 4%. Crecen, exactamente, a nivel notoriamente. Creo que eso es importante. La gente vota muchas veces digamos, por impulso, ¿no? Entonces, ha habido un desgaste de la figura de la propia Keiko, pero también un desgaste de ese fujimorismo. Entendemos que la economía peruana va relativamente bien, como dice Javier, está creciendo. Ha aumentado también la tasa de empleo, es decir, notoriamente ha aumentado sobre todo en ciudades. Antes era en el campo donde eso crecía, ahora es en la ciudad, y eso no es un dato menor. Es decir, la gente hoy quizás esté más impactada por lo que son los casos de corrupción, y a mí sí me parece que es importante entender que a mí en toda Latinoamérica me parece
en general en todos los continentes ocurre, en Europa por supuesto que también, en España, abro el paraguas, pero también es difícil creer que a Keiko se le ha untado, como se suele decir, y no a otros presidentes o a otros políticos. Lo que yo creo que esto está evidenciando es que justamente la saga de los Fujimori está llegando a un desgaste propio de lo que ha sido el ejercicio del poder. Y también porque Keiko ha sido muy confrontativa con sus, digamos, con el presidente Kuczynski lo fue, por supuesto, muy vengativa. Un error garrafal. Claro, un error garrafal. No supo lidiar con él, no supo manejarlo mejor a nivel de estrategia política, y yo creo que esto le está cobrando factura. Estamos en las 10:14.